Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la reunión de inversiones, esta vez vinculada al mercado asiático. Hoy con un día interesante, un día que nos ha dado bastante de rentabilidad, pero que puede generar también otros movimientos de mercado que no los hemos contemplado. Por favor, me confirman si todos pueden escucharme bien. ¿Pueden escucharme? Hola José, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Se escucha. Perfecto. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su confirmación. Bueno, comencemos con esta reunión. Hoy va a ser uno de esos días donde a ver si encontramos al menos unas 3 o 4 entradas o al menos dejamos una buena perspectiva de hacia dónde puede dirigirse el mercado, así como lo hemos hecho antes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos en primera instancia? Como ustedes conocen, pues revisamos el calendario económico. A pesar de que ayer ya habíamos revisado el tema del calendario económico y habíamos verificado cómo el mercado se mueve en función de las noticias de esta semana, el mercado tiene otro tipo de preámbulos que aún no hemos visto. Hoy, por ejemplo, ya estimábamos que iba a mantenerse, en este caso, las ofertas de empleo en Estados Unidos y eso ocasionó que el mercado se mueva de una manera bastante abrupta, que ya lo veníamos venir desde hace unos días atrás, más bien desde el día de ayer, pero que hoy se consolidó. Pero después de esto, ¿qué sigue? Bueno, para eso revisamos este calendario. Para hacer eso, como ustedes pueden observar, nosotros nos percatamos que, bueno, vamos a el día de hoy en la noche y después vamos a verificar el día de mañana. Me parece que mañana teníamos el Producto Interno Bruto de Canadá. Entonces, como ustedes pueden observar, vamos directamente al horario de la noche. Básicamente aquí nosotros tenemos noticias que no son tan relevantes para el dólar australiano y las más relevantes van a ser los PMIs. Ya, esos datos del PMI no solo afectan a China ni al mercado asiático, sino terminan afectando, ojo, a todo el mercado de valores. Es decir, si el PMI en algún punto chino tiene un decrecimiento más fuerte que el de Estados Unidos, va a lastrar el mercado asiático, consigo va a lastrar el mercado europeo y va a terminar lastrando el mercado americano. Ahora, caso contrario, si es que el PMI comienza a crecer, eso va a hacer que los mercados comiencen a rebotar, que era una de nuestras expectativas y por eso habíamos comprado participaciones del S&P 500. ¿Sí? Muy buenas tardes. Disculpe, ¿qué es el PMI? El PMI es vamos a ponernos acá. Bien, el PMI es un indicador de mercado. ¿Sí? Básicamente nos dice la salud del mercado respecto a dos componentes. El primer componente es el componente de manufactura y otro componente es el componente de servicios o el mercado no manufacturero. Cuando nosotros vemos que el mercado comienza a sobresalir más allá de 50, que es el término medio del PMI, ¿qué significa? Que el mercado tendría expectativas de crecimiento. Bien, si está por debajo de 50, tiene expectativas de decrecimiento. Entonces, básicamente son encuestas que se hacen. Ahora bien, no solo se mira hacia el PMI, sino también el PMI se los termina mirando con una tendencia. Por ejemplo, si el PMI está por arriba de 50 y tiene una tendencia alcista, eso es una muy buena expectativa de que el mercado accionario va a repuntar con fuerza en el futuro. Y lo mismo acá, ¿no? Si el PMI está por arriba de 50, pero en vez de eso, como lo que está pasando, contempla una tendencia bajista, eso que implica que el mercado comienza a tener movimientos contrarios o movimientos de caída en el futuro. Ya, así funciona el tema de los PMIs. Ahora, como te mencionaba, hay dos tipos, ¿no? El de manufactura y el de servicios. Entonces, en este caso, van a salir los dos. Básicamente recopila todo el mercado. Entonces, así es cómo funciona. El dato de ahora es importante porque si es un dato superior a lo esperado, ¿qué se esperaría? Como puedes ver, está teniendo una ligera recuperación en el tema de producción de China. ¿Por qué sucede esto? Porque en China, en vez de aumentar el tipo de interés, se está disminuyendo. Entonces eso hace que los productos se abaraten y en un tema de inflación, los productos chinos estarían demasiado competitivos en el mundo. Entonces sería un buen dato. Ahora ese dato terminaría lastrando a todas las empresas porque la economía es globalizada. Ahora, ¿qué pasa si el PMI cae menor a lo esperado? Ahí tenemos problemas porque la tendencia predominante de momento es bajista y puede que esto solo sea un lapso alcista para luego continuar a la baja. Entonces, por eso el dato del PMI del día de hoy es bastante importante para determinar si realmente existe salud en el mercado o no existe.
Los datos de PMI, en otras palabras, deben ser superior a los datos esperados. Eso es en función del PMI. Vamos a revisar el calendario económico del día de mañana, en la mañana, para ver qué podemos llegar a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, en la mañana teníamos los datos de el Producto Interno Bruto de Canadá. Básicamente, este es el dato o la noticia más relevante en ese tipo. Y también los cambios de empleo no agrícola. Esa parte es muy importante y es medular para saber si es que el mercado termina de consolidar su movimiento alcista. Mañana tenemos un día movido antes de la sesión de nuestra inversión que termina siendo a las 8:30, ¿no? Entonces tenemos un día bastante fuerte, como pueden ver, respecto a datos de Producto Interno Bruto, datos de empleo. A pesar de que teníamos una buena pista de empleo, seguramente mañana tendremos un movimiento más técnico. Y por último también tenemos el tema de las reservas de crudo, que es lo que comúnmente solemos analizar los días miércoles. Eso respecto a la mañana. En la noche, pues mañana ya nos reuniremos nuevamente y veremos qué podemos trabajar en la noche como tal, ¿no? Bien. Entonces, una vez mencionado eso, vámonos a la plataforma. Y lo primero que vamos a hacer es revisar la única posición abierta que tenemos, que es la posición del S&P 500. Y después de esto vamos a revisar otros instrumentos, ¿no? Como el petróleo, como el dólar canadiense, como el oro, y vamos a ver ese tipo de movimientos de mercado. Entonces, en función de eso, vamos a trabajar. Bien, vamos a pasarles y les voy a pasar en este momento a compartir la pantalla del S&P 500. Como ustedes pueden observar, bueno, en primera instancia vamos a hacer un review, vamos a eliminar todas las flechas para no perdernos absolutamente de nada. Y lo que vamos a hacer es marcar en este caso el movimiento tendencial del S&P. Como ayer habíamos explicado, ¿no? El S&P 500 de manera general se mueve tendencialmente, salvo algunas interrupciones, COVID, recesión, etcétera, ¿no? Actualmente teníamos una intervención alcista, pero esa intervención se vio truncada porque aún no se eligieran los tipos de interés. Entonces, justo nosotros estábamos en este eje, ¿no? ¿Verdad? En este eje nosotros habíamos trazado un movimiento de quiebre, pero al mismo tiempo habíamos dicho que este movimiento pues era un movimiento que no podría favorecer su punto al alza. Entonces, sabíamos que el mercado se iba a desplomar hasta la línea de tendencia y después de esto podría retroceder hasta el quiebre, es nuestra expectativa, y después desplomarse hasta el canal de inversión. Eso es básicamente lo que nosotros estamos esperando. Nosotros habíamos tomado una posición esperando que las noticias positivas del mercado favorezcan, sin embargo, aún no sucede ese tema. Ahora, ¿es una posición que corre riesgo? Sí. Sin embargo, hay un contexto favorable realmente. El mismo hecho de que el mercado no haya quebrantado el nivel de la tendencia, sino se haya mantenido en un rango de volatilidad, que es lo que estábamos esperando, es un buen presagio de que el mercado mañana podría recuperarse respecto a una noticia fuerte como lo que hemos visto anteriormente. Ahora, si nosotros nos fijamos, tenemos un primer cruce fallido en este nivel, un segundo cruce, un segundo por darse un cruce en este nivel, y esto podría implicar que el mercado pueda subir. Bien, ahora bien, aún no existe este cruce como tal, pero poco a poco se va clarificando este tema. Ahora, si nosotros nos vamos a la gráfica de H4, vamos a mantener aquí valdría la pena armar una línea de tendencia y nos vamos a dar cuenta que existen ya algunos parámetros, en este caso de aumento del precio. Aquí armamos la tendencia y aquí ya pueden existir algunos parámetros de aumento de precio. Como puedes observar, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso débil, fuerte impulso, retroceso, impulso del día de hoy. Pero el impulso quiso quebrantar el nivel y no lo logró. Debido a esto, ¿qué hizo? Está ejerciendo, no, por si acaso eso no es una estrella matutina, únicamente una doji. Si esta vela hubiera sido más grande, ahí sí hubiera sido una estrella matutina, pero es una vela doji. Entonces, de todas formas, la vela doji que te dice que el mercado quiere cambiar la tendencia. Entonces, ojo, ¿qué tenemos en primera instancia? En primera instancia tenemos que el mercado, como ustedes pudieron observar, en el medio plazo tienes una posible entrada a la compra. En el plazo más pequeño tenemos una vela doji
tenemos divergencia, ya vamos a observar eso, que puede decirte que el mercado te quiere dar la vuelta. Inicialmente hasta este punto y después hasta el take profit que nosotros hemos propuesto. Entonces, ¿cómo sería el movimiento y cuáles son los ejes a tomar en cuenta? Primero, el mercado está dentro de una divergencia muy clara. Y nosotros notamos que el mercado se ha desplomado el día de hoy con la noticia, pero no tenía por qué desplomarse. Las divergencias generalmente son rangos a favor, perdón, son rangos que te mencionan que el mercado no le está yendo bien. Entonces no tendría por qué desplomarse, sin embargo lo hizo. Pues como tú puedes observar, eso de acá, con el rango de acá, es claramente una divergencia, porque hoy no había que desplomarse, sin embargo lo hizo. Ahora, ¿esto qué puede ocasionar? Que se dé la vuelta. Como ya saben, la divergencia actúa de manera contraria al precio. Por otro lado, el estocástico también señala una potencial divergencia, a pesar de que no tenemos una entrada en la sobreventa, no hay una entrada, que sí podemos notar, que tenemos aquí, cruces. Y estos cruces siempre son obedientes o obedecen generalmente a los mercados que quieren cambiar ya de tendencia. Entonces, en conclusión, el S&P va a mantener un rango alcista el día de mañana. Hoy se castigó por una especulación, nada más. No tenía por qué castigarse. Las noticias deberían favorecer al mercado accionario. Sin embargo, mañana puede ser el día donde se valore este instrumento. Si ustedes aún no han ingresado en S&P 500, ingresen, porque mañana va a ser una posición de recuperación. Entonces, ingresen y los parámetros son los mismos que averiguamos hoy en la mañana. Les voy a enviar nuevamente para que todos podamos estar bajo la misma, el mismo paraguas, básicamente. Déjenme encontrar el parámetro para enviárselos nada más. Supongo que todos tienen abiertas la operación del día de hoy, o alguien ya la cerró por miedo, porque suele pasar, ¿no? Esto a veces es un tema bastante psicológico. Bien, entonces, respecto al S&P, que tenemos nuevamente una posición del mercado a el mercado a la alza. Entonces, ahorita lo que tenemos que esperar es que mañana tenga mayor liquidez, el mercado tiende a dispararse, ¿sí? Entonces, esperemos que el mercado haga el movimiento que estamos esperando, una valoración, que es lo que debió haber hecho en un inicio. Vamos a ver el petróleo. Petróleo, a ver si encontramos alguna paridad interesante. Y en función de esa paridad trabajamos. Dice Daniela, ¿la divergencia debe estar en ambos indicadores o vale que solo se aparece en uno? Sí, sí vale, se aparece solo en uno. Sin embargo, siempre entre más señales tienes es mucho mejor. Sí, de eso se trata básicamente el tema de mercado de valores y trading y los sistemas de inversión. Entre más señales tienes de que algo va a crecer o algo va a subir, es mejor. Ahora, si tienes únicamente un punto de vista, no es que no es válido, sí lo es válido. Pero ¿cuál es el problema? Que solo es un punto de vista. Entonces, siempre es entre más señales es mucho mejor. Bien, vamos al tema del petróleo. Bueno, el petróleo vamos a actualizar el último gráfico como tal. Tenemos, como ustedes pueden ver, una ruptura en este nivel. Bien, esta ruptura en este nivel tuvo una tendencia bajista y que estuvo retrocediendo hasta el quebranto anterior. Justamente vamos a ese tema. Esta es básicamente la estructura que hemos estado persiguiendo del petróleo. Bien, ayer tuvimos una entrada en petróleo y hoy cerramos en ganancias. Se topó el take profit, a algunos les topó el stop loss en ganancia, ya depende de cuál es la gestión de riesgos que posean. Entonces, nos vamos al diario. El gráfico diario, para actualizar. ¿Qué es lo que vimos? Primero, divergencia. Caída de precio, se mantuvo el precio. ¿Qué ocasiona esto? Que el mercado se suba. Subió hasta el rango de la ruptura, es decir, más o menos por aquí. $97 me parece aproximadamente, déjenme calcular el nivel exacto. Sí, 97,13 centavos. Después esto se desplomó y justo está poniendo en prueba uno de los pisos más importantes. Por ejemplo, este de aquí, piso 1, piso 2, era lo que dijimos en la mañana, que el mercado no iba a romper ese piso, sino más bien lo iba a poner a prueba y en función de eso iba a llegar a tomar una decisión. Pero ¿qué podemos esperar del crudo? Inicialmente, absolutamente nada. ¿Por qué? El crudo está poniendo a prueba este nivel. Quiere decir que en este nivel puede hacer esto. Una bandera. O puede ser un movimiento en suba. O podría quebrarlo. Bueno, quebrarlo no creo mucho, pero tiene tres posibilidades.
Me dirán ustedes, pero el estocástico está llegando al punto de la sobrecompra. En efecto, sí, está llegando al punto de la sobreventa, disculpen. Sin embargo, este punto de acá, como ustedes pueden observar, no ha tenido un nivel de quebranto, no ha quebrantado en este nivel, ni siquiera está en el límite. Antes de, está. Quiere decir esto que aún no puede subir. Está dando una señal, pongámosla acá, no necesariamente positiva. Sí, está dando una señal, en este caso, indeterminada. Divergencia como tal, existe una leve divergencia, eso sí, pero es muy leve. Cuando a veces las divergencias son leves, el mercado tiende en este caso a querer formarlas, ¿ok? Entonces, aún no existe esta formación. Probablemente el mercado mañana encontremos un petróleo enrangado, ¿sí? Un petróleo así, y que se mueve en ese nivel. Algo que sería favorable para nosotros, puesto que si es que logra hacer eso, el mercado lo que estaría haciéndote es una bandera de mercado. Aquí sí dejamos la expectativa de bandera, porque usualmente cuando dejamos esta expectativa ya es mucho más claro recordar qué es lo que teníamos previsto y trabajar en función de eso. La bandera apenas se está formando. Yo creo que la bandera se va a formar hasta la sesión americana del día de mañana y luego podría tener una posición bajista. Porque no olvidemos que si es que forma y topa este piso y aquí forma una bandera, eso es una señal bajista. Y debido a los contextos de combatiendo la inflación, esto debería caer. Entonces, vamos a contar la bandera. No es muy larga. 1, 2, tendría un tercer punto, 4, 5, 6. Es decir, el nivel de compra, en el caso de que la bandera se respete y sea una bandera lineal, debería ser $92. Si es una bandera inclinada, que puede ser, yo diría que podría ir al máximo anterior, que sería 94. Es decir, nuestra zona de compras es entre 92 y $94. Si tuviéramos una bandera lineal o una bandera inclinada. Es decir, si es que el gráfico no fuera lineal, sino fuera de esta forma. Así. ¿Ok? Entonces, entre 92 y $94 es el punto de entrada. Como no estamos en ninguno de esos ejes, no vamos a colocar ninguna operación. Nuevamente, ustedes se preguntarán, ¿y por qué no colocáramos órdenes pendientes? Porque lo que tenemos es una hipótesis de bandera. Ni siquiera la bandera se ha desarrollado a un punto 3 o 4 para decir, bueno, es muy cerca. Los indicadores no te dicen qué hacer, la bandera no se ha desarrollado, es decir, es netamente especulativo. Y ya saben que en el mundo del trading lo menos que queremos hacer es especular. Entonces, no podemos tener una decisión objetiva en este punto, así que no podemos ingresar. Nos vamos al gráfico del dólar contra el yen, donde hoy hicimos un scalping. Hoy, por favor, coméntenme, ¿quién mantuvo la posición en swing trading? ¿Alguien la mantuvo o todos cerraron en scalping? Scalping se me fue el internet. Disculpen, se me fue el internet, me dio un poco de gracia, pero me disculpo. A ver, yo en demo, scalping, perfecto. Leonardo mantiene, muy bien, sí puede ser una buena percepción mantenerlo, ya vamos a ver. Se me fue el internet y cerré, scalping, scalping y scalping. A ver, ¿qué esperar del dólar contra el yen? Bueno, en primera instancia, como dijimos en la mañana, lo que está poniendo a prueba es su techo. Entonces, como pone a prueba su techo, va a querer romperlo. Y es lo que hoy pasó, va a querer romper el techo. Diego Perfecto la mantiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? En este caso, vamos a trazar la tendencia, bueno, primero el máximo, que es el techo, y vamos a hacer una actualización de tendencia. Vamos a hacer una actualización de la línea de tendencia, ¿ok? Entonces, acá vamos a hacer esta actualización. ¿Por qué es importante esta actualización? Porque estamos inmersos en una posición interesante. ¿Sí? Punto 1, punto 2. Hoy con la noticia, que básicamente fue absorber este rango básicamente,
no ha podido quebrantar, no ha podido generar un nivel. Bien, subió la bandera que estábamos esperando, ¿sí? Pero no ha podido llegar a un nivel más elevado. Es decir, no, hoy a pesar de que tuvimos fundamentales, el mercado no ha podido quebrantar ese nivel. ¿Qué podría ocasionar esto? Que el mercado en algún punto deba corregir. Y de hecho, está dando la misma señal que en el S&P 500. De la doji a punto de existir un cruce del gráfico diario, que podría explicar un desplome. En el corto plazo, pero me parece que hay una divergencia. Nos fijamos y bajamos. Si nos fijamos bien, el mercado trabado, y si tomamos la volatilidad subiendo es más, pero el indicador cayendo. ¿Qué significa esto? Divergencia, es decir, caída de precio. Es decir, hoy las subas de mercado que tuvimos evidentemente reflejan una fortaleza del dólar americano y de la economía, pero fuera de esas fortalezas, pues el mercado como tal no ha generado una posición alcista. Entonces hay que tener especial cuidado en ese sentido, porque podemos tener un retroceso. Hay una señal bajista. Tomemos en cuenta la señal bajista, es contraria a la del S&P 500. Como puedes ver, es idéntica, pero al lado contrario, básicamente. Entonces, invirtamos y generamos una posición en venta en este nivel. Acabamos de hacer la posición en venta. Take profit, la tendencia es el take profit más cercano, bueno, más cercano debe ser el piso. La otra podría ser la tendencia, pero la tendencia debe ser con una fase de quiebre. Entonces debe ser por acá básicamente. Y el stop loss obviamente debe ser la ruptura del techo. Es decir, no debería quebrantar el doble techo de largo plazo. Entonces tenemos, tenemos 1 a 1. En efecto, déjenme calcular. Tenemos un parámetro 1 a 1 si yo bajo un poco más esta línea de acá. Ahí tenemos un parámetro 1 a 1. Con esto tenemos básicamente ya la segunda posición. Bien, hoy se va a mover un poco lento. No hay mucho volumen. Sin embargo, en la sesión de Europa y América se va a mover bastante bien. Si José puede explicar un poquito sobre que no va a quebrantar el techo. Sí, es lo que les mencionaba en un inicio. El S&P, que digo, el dólar contra el yen, tenía la expectativa de quebrantar el techo. Es decir, nosotros estábamos esperando que lo quebrante hoy y pensábamos que lo íbamos a hacer con los datos fundamentales. ¿Sí? Con los datos fundamentales. Sin embargo, a pesar de tener datos fundamentales, estos datos no fueron suficientes para quebrantar el techo. Apenas lo topó y se regresó con mucha fuerza. Es decir, no pudo quebrantar el nivel que estábamos acechando hace muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que ese nivel, al ser un nivel de rechazo, ¿sí? Al ser un nivel de rechazo, tiene una versión a caer de precio y posiblemente tomar fuerza y volver a subir. ¿Ok? Entonces, por eso es una posición en venta. Ya, ese es el dato fundamental como tal, ¿no? De todo lo que hemos visto en la mañana. Ahora, ¿cuáles son los datos técnicos? Como les dije, divergencia de precio. Por un lado tenemos divergencia de corto plazo. Por otro lado, tenemos a punto de cruzar la línea rápida y lenta en el punto de la sobrecompra, que implicaría un movimiento en venta. Entonces, está comprometido el movimiento. Y por otro lado, si nosotros vemos, esto es un movimiento alcista y el volumen cada vez es más bajo. Entonces, ¿qué podría ocasionar? Que no sobrepase ese nivel. Si ustedes mantienen la compra, no vale, sí, de hecho sí podrías meter una venta ahí, pero no es lógico. Lo que sería en ese caso es ajustar el stop loss en ganancias. Entonces, justamente por eso les preguntaba quién tiene la posición en compra y quién mantiene la posición o quién le cerró. Porque no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros que ya cerramos la posición, pues para nosotros es bastante sencillo. Porque nosotros ya ganamos y podemos invertir a la venta. Pero para las personas que mantienen su posición, ¿cuál es el problema? El problema de ellos es que están haciendo lo contrario. Están diciendo compré y vendí. No tiene lógica eso.
bueno, dentro de este mundo de inversión, eso se llama cobertura de trading, pero no estamos haciendo una cobertura, lo que estamos haciendo es invirtiendo en contra. Entonces, para evitar eso, lo que ustedes deben hacer, los que mantienen la compra, es ajustar el stop loss. Si el mercado se da la vuelta, pues ustedes van a generar profits en cualquier momento. Eso sería básicamente la posición que deberían mantener. ¿Sí? ¿Por qué es venta? Bueno, ya creo que expliqué por qué es venta. Bien, vámonos al oro. Es un instrumento que no hemos analizado y que nos ha dado mucho de qué hablar, en especial estos días de trade. Vamos a eliminar todas las flechas como es de costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Con este gráfico vamos a culminar. ¿Por qué básicamente? Porque no tenemos volumen. Al no tener volumen no podemos tener entradas precisas. A duras penas tuvimos la entrada, bueno, del S&P 500, que fue una reentrada porque sí existía, y la del dólar contra el yen, pero porque esta entrada como tal era una entrada que ya la veíamos venir hace un momento y que hoy no quebrantó, o sea, fue un nivel bastante evidente. En cambio, en el petróleo, a pesar de que quisiéramos entrar, no te da ninguna señal, y es por la carencia de volumen. Sin embargo, lo que sí vamos a dejar es hechas las expectativas de lo que puede llegar a pasar. Bueno, como ustedes saben, tenemos los puntos máximos, y estos puntos máximos puede ejercer un movimiento institucional. Nos vamos y colocamos la tendencia, y perfecto. Entonces, este movimiento es bastante simétrico en el oro, es muy, muy simétrico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los parámetros, ¿no les envié ya? Esperen un segundito. ¿Qué les envié los parámetros? Sí. Pensé, bueno, les reenvío. Sí, ya les envié los parámetros. A ver. Entonces, ¿qué tenemos? Un posible quebranto del punto de la tendencia. Este posible quebranto de este institucional vaya al gráfico de la tendencia, es decir, acá. Ahora bien, si nosotros nos notamos, este instrumento está bastante castigado. Ya vamos a ver por qué. Pero ¿qué tenemos de momento? Bueno, inicialmente tenemos un gráfico bajista. Nos vamos a donde dice D1. Y aquí, ¿qué podemos observar? Como puedes notar, primero, caídas bastante simétricas. Ahora bien, hoy, con la fuerza del dólar, lógicamente todas las materias primas se desprendieron. Todas las materias primas. El oro, el petróleo, el algodón, el café, absolutamente todas. Ahora bien, ¿podría mantenerse en una caída? Desde el gráfico diario nos menciona que aparentemente sí, porque mira, aún no hemos llegado a un nivel de sobreventa donde el mercado puede aún ejercer un movimiento en contra. Entonces sí podemos tener aún una caída del oro. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que sí, en el medio plazo es cierto, hay una caída, pero no todo es medio plazo, es decir, puede haber retrocesos en el corto plazo. Entonces vamos a ver si es que existen esos retrocesos. Nos vamos al gráfico de H4, una lupa, y aquí vale la pena ya armar una tendencia. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso, impulso, y exactamente está pasando lo mismo que en los otros instrumentos. Llegó un piso de corto plazo que no puede superar, ¿ya? Y el estocástico llegando a los niveles de la sobreventa. Entonces, probablemente este nivel sea un nivel de rebote en el corto plazo, es decir, haga esto, suba la tendencia como máximo, se desplome. Entonces, mañana es muy probable que tengamos retrocesos en todos los instrumentos, es decir, todo lo que se ganó o se perdió hoy, mañana se desploma. Entonces, es muy probable esto. Ahora, ¿por qué no es imperante invertir en oro? Porque la diferencia de la inversión es diferente, es abismal. Nosotros vamos a la divisa anterior, aquí nosotros teníamos, como puedes ver, divergencias claras, cruces de estocásticos claros, mientras que en el oro nosotros no tenemos una divergencia. Tenemos una ligera divergencia, pero es una divergencia con una bandera. ¿Qué te dice la bandera? El mercado va a caer. ¿Qué te dice la divergencia? El mercado va a subir. Ustedes me dirán, bueno, tenemos que ver la temporalidad más grande. Ya veamos la temporalidad más grande. La temporalidad más grande, ¿qué te dice? Que el mercado esté en un doble piso, puede subir, pero el estocástico aún no existe un cruce, así que puede seguir cayendo.
Es decir, aún hay mucho antagonismo entre los indicadores. O sea, ese es un gran problema. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas, cuando ni el indicador, ni el precio, ni todo lo que nosotros estamos observando nos dice con claridad a dónde va, la mejor opción es abstenerse, es decir, no invertir. Porque puede ser a la baja, como puede ser a la alza. Y sin olvidar que dentro de estos parámetros, si nosotros notamos, ¿sí ven? Tenemos claras volatilidades de precio. Mira, aquí hay volatilidad, volatilidad, volatilidad. Para no estar atrapados en este tema de volatilidad, ahí es donde usualmente se les llaman que se les atrapa las operaciones a los traders. Es decir, un trader está perdido en las operaciones. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente están ingresando a niveles donde no se deben ingresar. Niveles donde el mercado no te dice con exactitud en dónde poder ejercer una compra o una venta. ¿Ya? Entonces, en síntesis, todo lo que nosotros compramos hoy, mañana se debe vender. Y todo lo que nosotros vendimos hoy, mañana probablemente se compre. Pero en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Y mañana las noticias pueden hacer que esto pues suba o como que caiga. Básicamente sería eso. Eso es básicamente. Por favor, preguntas finales para ya ir culminando esta sesión. Ya salieron las noticias de China. Perfecto, vamos a verificarlas. No, estoy en el calendario de mañana. Vamos a ver. Vamos a los PMIs. Bueno, primer PMI, un PMI menor a lo esperado y el segundo PMI, un PMI superior a lo esperado. Vamos a verificar los datos de los PMIs, a ver cómo está la gráfica. ¿Qué implica esto como tal? Bueno, en el PMI de servicios, no, el PMI manufacturero, menor a lo esperado, aún se mantiene con una tendencia bajista. Es decir, esto es un dato que podría afectar en el mercado. En el PMI de servicios, este es mayor a lo esperado. Esto implica que hay una cierta recuperación. Ya no una recuperación como estamos esperando, que esté por encima de 50, pero hay una recuperación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que salieron noticias mixtas, es decir, el mercado por un lado está cayendo y por otro lado está subiendo. Entonces, al final va a estar en un movimiento enrangado. ¿Qué es lo que va a determinar una compra o una venta? Básicamente, las noticias del día de mañana, las noticias de empleo no agrícola, que probablemente sean positivas. Pero como hoy el mercado las descontó, mañana sí tenga un movimiento objetivo. ¿Alguna otra duda, por favor, que tengamos? Muy bien, estimados inversionistas. Cuando esté la grabación en unos 10 minutitos, yo les voy a enviar para que puedan revisarlo. Para las personas que no entendieron algunos términos, igual pueden escribirme sin ninguna dificultad. Yo siempre termino contestándoles. Y sí, como dice Leonardo, hay que esperar. Como hoy tuvimos un día agitado, pues el mercado asiático es eso. Es esperar hasta que nos dé otros puntos de entrada. A pesar de eso, ya tuvimos hoy 2 inversiones. Vamos a ver si es que podemos mantenerlas y generar profits. Eso sería. De mi lado, les deseo una linda noche y un fuerte abrazo. Casi les digo al revés. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias, José. Buenas noches con todos. Descansen.